Hola chichis, vamos a hablar de Marte en Géminis. Una vez que Marte entre en Géminis, ya este 20 de agosto se va a quedar en este signo un montón de tiempo hasta el 25 de marzo del 2023. Así que bueno, es un tránsito bastante largo y vamos a dedicarle un tiempo. Este vídeo también es un poquito largo porque he dedicado una gran parte al final a responder las preguntas que me habéis dejado en redes sociales. Así que también habrá pues una parte de preguntas y respuestas para que también podáis entender de una forma más detallada cómo podría afectarnos, ¿no? Dependiendo de todas esas variables. Hablaremos de ese Marte en Géminis por casas, si afecta a la Luna, etcétera, ¿no? Bueno, Marte, como tal vez sabéis, suele pasar algo menos de 2 meses en cada signo, pero claro, ocasionalmente se toma unos meses de descanso, focalizando su dinámica en una zona de la rueda zodiacal. Esto es así porque cada 2 años Marte entra retrógrado, es decir, vuelve sobre sus pasos, va hacia detrás, llegando a transitar hasta en 3 ocasiones por una misma zona del zodiaco, por una misma zona de nuestra carta. Para que nos hagamos una idea, la última vez que Marte entró retrógrado fue en la segunda mitad del 2020. Estuvo retrógrado en Aries un montón de tiempo. Y aunque no hay motivo para esperar ahora que las cosas sean tan drásticas como fueron entonces, en ese 2020, claro que no, porque en aquel momento pasaban otras cosas, no era todo por Marte retro, pues las retrogradaciones de Marte siempre son un signo de exclamación que subraya nuestra gestión de lo que significa este planeta en nuestra vida y de lo que activa en el signo y la casa de nuestra carta por la que se está moviendo. De modo que, siendo un planeta personal que tiende a catalizar asuntos más bien palpables y visibles en nuestras vidas, vamos a dedicar, como os decía, este rato a estudiar qué nos propone Marte estos 7 meses que va a pasar en Géminis, desde ahora, desde agosto hasta marzo del año que viene. Primero os voy a hablar sobre las características de este emplazamiento de Marte, luego os doy algunas fechas en que cambia de dinámica para entender un poquito la retrogradación, aunque hablaremos de eso también más adelante, y por último, como os decía, voy a responder a las preguntas que me habéis dejado para reflexionar en cómo nos afecta. Así que empecemos por el principio. ¿Qué es lo que activa verdaderamente Marte en Géminis? Bueno, esté donde esté directo o esté retrógrado, Marte es siempre la chispa que enciende los inicios, es la cerilla con la que se prenden los procesos, tiene que ver con los comienzos, es un planeta catalizador que enciende las cosas. Marte señala, por ejemplo, cuál es el motor de nuestra acción, qué es lo que nos mueve, cuál es el corazón, por ejemplo, de nuestras motivaciones para escoger un frente y poner ahí una gran dosis de energía para luchar eso que estamos luchando, ¿no? De ahí que Marte se relacione, como ya sabréis, con el deseo, la valentía, la asertividad, la competitividad, la motivación, la iniciativa, la decisión, la determinación o la afirmación personal. Podríamos pensar también en Marte como una cuchilla que corta y separa las cosas o como la punta de una lanza que atraviesa las cosas precisamente para avanzar en la línea más recta posible hacia el objeto de nuestra atención. Digamos que Marte es un planeta que tiene esa dinámica de encender, catalizar, cortar y también avanzar, ¿no? Lo ideal para saber, por tanto, qué nos trae Marte en Géminis es detenernos a observar los primeros días de este tránsito, cómo gestionamos lo que representa este planeta en la casa de nuestra carta natal en la que cae el signo de Géminis. Esto nos va a dar claves para reconocer qué temáticas vamos a estar tratando de empujar y de mover hacia adelante los próximos meses y nos va a permitir también abordar este tránsito con un poco más de conciencia, detenernos a observar cuál es ese cambio en la forma en que gestionamos, por ejemplo, nuestro nivel de energía, nuestro nivel de actividad, nuestro nivel de motivación, todo esto, ¿no? Pero independientemente de eso, podemos ubicar también naturalmente grandes temáticas que son propias de este emplazamiento que van a resonar más o menos con cada persona, dependiendo también de cómo lo gestionemos o de cómo caiga nuestra carta, ¿no? En primer lugar, un efecto muy evidente de Marte en Géminis es la emergencia de dudas, contradicciones y también un efecto de dispersión. Géminis es un signo de aire mutable y como tal tiene que ver también con la multiplicidad de ideas y opiniones que se ponen en juego en la comunicación o que se ensayan en base a la relación que establecemos con nuestro entorno. Es un signo en el que diversas cápsulas de información se superponen simultáneamente, incentivando
fomentando el ánimo reflexivo, el pensamiento crítico y la multiplicidad de puntos de vista. Por tanto, si pensamos en Marte como una flecha que desea llegar por el camino más corto y directo al centro de la diana de nuestros deseos, ahora podríamos sentir que nuestra atención se divide en un montón de opciones especulares que dispersan la acción, al estilo Géminis, ¿verdad? Podríamos esperar que esta sea, por tanto, una temporada ajetreada que pone a prueba nuestra concentración y que nos lleva a poner en duda dinámicas, opiniones o decisiones que previamente nos habían parecido mucho más claras. La atmósfera podría recordar bastante al mito de la hidra. No sé si conocéis este mito. La hidra es un ser mitológico al que cuando se le corta la cabeza, es una especie de monstruo, ¿no? Cuando se le corta la cabeza le salen dos cabezas más. Esto también es algo que encaja mucho, ¿no?, con esta imagen de Marte en Géminis. Le corto la cabeza a este problema y aparece este problema duplicado en forma de dudas y demás, ¿no? En esta temporada, por tanto, podríamos sentir que zanjar un asunto implica asumir como consecuencia lidiar con otros asuntos más, como si estuviéramos constantemente en el fragor de una batalla que parece interminable, poniendo energía extra en resolver múltiples fuegos que se reproducen y se reproducen hasta la extenuación. Claro, esto nos puede llevar a un estado de agotamiento que nos fuerce también a revisar nuestra dinámica o a preguntarnos si tenemos que seguir luchando esa batalla extenuante o, por el contrario, cambiar de dirección. Ahí es donde entra también esa retrogradación de Marte que nos va a llevar a examinar nuestros motivos para estar constantemente con la atención dividida entre todos esos fuegos que están demandando algo de nosotras, ¿no? Por un lado, esto tiene el punto positivo de que nos muestra cuál es la relación entre lo que hacemos y lo que pensamos también. Eso es algo propio también de este emplazamiento, descubrir esa relación entre lo que hago y lo que pienso. Por tanto, sería un tiempo fantástico para reflexionar sobre lo que hacemos y pensar si es o no sostenible mantener el ritmo que llevamos o si por el contrario no nos lleva a avances sustanciales y dispersa y agota nuestras energías. Además, también podríamos preguntarnos si actuamos de forma coherente con lo que pensamos. Eso también va a ser interesante, ¿no? Con Marte en Géminis, además, la mente se activa. Podríamos estar sobrepensando las cosas o llevando las ideas y ocurrencias a su máxima revolución de velocidad. El desafío aquí sería salir de nuestras contradicciones y luchas mentales para verdaderamente entrar en acción, no quedarnos nada más que en ese plano de la duda, sino también tratar de actuar si se presentan situaciones que lo requieren, ¿no? También puede ser algo más difícil que de costumbre concentrarnos o escoger camino ante una encrucijada de opciones que inicialmente parece poco clara. Por tanto, es de esperar que ahora tengamos que lidiar con un montón de preguntas bastante incisivas y bastante insistentes, porque Marte va a pasar hasta en 3 ocasiones por la misma zona, así que podríamos estar haciéndonos preguntas y preguntas acerca del mismo tema, casi como si fuera un bucle, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si deseo esto y lo otro también? ¿O qué pasa si quiero avanzar por aquí, pero también por allá? ¿Qué pasa si no sé lo que deseo ante una situación y trato de hacer malabares con todas las opciones mientras me doy tiempo para decidirme? Bueno, siendo Géminis un signo dual, la contradicción está servida y eso naturalmente puede desgastar en parte nuestra motivación. Nos cuestionamos a nosotras mismas, cuestionamos decisiones que ya han sido tomadas, o cómo podemos dejar al margen lo que hace ruido para recuperar el foco. Como se suele decir, con Marte en Géminis valdría más un pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Esta es una etapa de tanteo, de búsqueda de avances y también de retrocesos, donde damos 2 pasos adelante y retrocedemos 1 en la toma de decisiones o de iniciativas o de acciones, donde decimos que sí, pero también luego decimos que no, donde pensamos algo y hacemos lo contrario, etcétera. Como decíamos antes, Marte es un planeta que cataliza el avance de la acción en la línea más recta y directa posible, pero sin embargo ahora podría ser incómodo descubrir que hay pocas cosas en la vida que avancen en línea recta, en parte porque no existe un punto y final en la vida, ¿no? Cuando una atleta, por ejemplo, corre hasta la meta de la carrera que está corriendo, todavía le va a tocar después caminar hasta casa o tomar un autobús para ir hacia otro sitio y ahí pues hay un desarrollo también de la historia, ¿no? Como signo mutable, Géminis se sigue el flujo incesante de esos instantes que devienen en anécdotas
abiertas, que se abren a nuevas historias, escapando al cierre. Y si damos el tiempo suficiente a las cosas que deseábamos rectas o decididas, siempre terminamos dibujando cenefas y espirales, como si tras hacer una afirmación muy determinada y tratar de desarrollar nuestros argumentos, nos encontráramos improvisando o divagando o empañando ese sentido inicial que habíamos dado a nuestras palabras con un montón de hilos nuevos de ideas que se enredan. Eso es algo muy propio de este emplazamiento. Otra imagen que nos puede servir para ilustrar lo que es Marte en Géminis es la imagen de Sheresade contando un cuento que lleva a otro cuento y a otro cuento mientras el sultán posterga la ejecución de sus planes. En las 1001 noches el sultán, como ya sabéis, está decidido a asesinar a su nueva esposa, pero la inteligencia, el ingenio y el talento narrativo de Sheresade desarma poco a poco esa decisión del sultán, generando en él nuevos deseos más fuertes, como por ejemplo el deseo de averiguar, el deseo de saber, de escuchar, de distraerse o incluso de entretenerse, ¿no? Finalmente, la intención que tenía el sultán en las 1001 noches queda lejos, queda atrás y queda sepultada en un montón de otras historias. Eso también es esa astucia propia de Sheresade que nos puede servir también para pensar en este tránsito de Marte en Géminis, ¿no? A veces también la dispersión o la diversificación pueden ayudar a avanzar. Lo que pasa es que no de una forma inmediata o no de una forma directa, ¿no? Marte en Géminis, por tanto, puede ser increíblemente ingenioso para sacar las castañas del fuego con algún invento improvisado. Géminis es, al fin y al cabo, también patrón de astutos ardides, robos y pillajes. Es, digamos, la huérfana de los cuentos que roba un pan en el mercado para compartirlo con otras niñas perdidas. Eso también es muy geminiano. También tiene que ver, por ejemplo, Géminis con la habilidad y la precisión manual, y podríamos asociarlo, por ejemplo, especialmente a Marte en Géminis, con cirujanas, con virtuosas de un instrumento musical, costureras, dibujantes o escritoras, o incluso a los dedos veloces, rápidos y mágicos de esa ilusionista que hace aparecer a una paloma de un sombrero casi por arte de magia. En este sentido, este tránsito es espectacular también para hacer algo con las manos, para practicar alguna habilidad que requiera destreza o para entretenernos recabando datos tan fascinantes como poco prácticos, como cuál es la forma más rápida de pelar un huevo, cómo hacer pan casero o qué truco podemos usar para pasar una fase de un videojuego, ¿no? El entretenimiento, además, en toda su diversidad de colores y formas, puede ser también un importante objeto de deseo estos meses. Por ejemplo, juegos y deportes competitivos, descubrir nuevos libros o desarrollar nuestro lado más nerd, pues estarán en un estado muy activo, ¿no? Pero este es sin duda también un momento increíble para literalmente afilar los lápices. Así que si habíamos pensado, por ejemplo, escribir una novela, abrir un blog, empezar un curso, gestionar mejor nuestra relación con redes sociales, conocer gente o compartir lo que hacemos con otras personas, es un momento excelente para eso también. La información, desde luego, va a volar más rápido que de costumbre. Marte en Géminis es un emplazamiento muy veloz. Con Marte en Géminis podríamos sentir también una atracción irresistible por participar en debates y defender nuestros discursos y opiniones. Y ahí viene ese lado también de Marte en Géminis que tiene que ver con la discordia, el discurso, la conversación discordante. El humor crítico también va a estar presente, probablemente, e incluso el humor polémico que raya lo ofensivo. Los malentendidos también con Marte en Géminis en cuadratura a Neptuno en Piscis también serán probables, al menos en algunos momentos. También podrían aparecer discursos destemplados en los que lo políticamente correcto queda momentáneamente en la estacada. La irritación, la desinformación, la división de grupos de opinión y el hartazgo ante el ruido son una gran posibilidad con este emplazamiento. Es tiempo de haters y de críticas algo salvajes, en donde las palabras se lanzan como cuchillas, ¿no? o de grandes incluso reacciones ante lo que leemos y escuchamos, ¿no? Incluso antes de terminar de leer un artículo ya nos estamos indignando o ya estamos elaborando una respuesta. Este tipo de actitudes como muy veloces, muy rápidas, ¿no? De un modo u otro, la comunicación
comunicación tiende ahora a ser más explícita y mucho más vehemente que de costumbre, y eso favorece que expresemos lo que deseamos o que expresemos nuestras dudas. También puede traer a colación actitudes bravuconas, por ejemplo, en las que aireamos lo que vamos a hacer sin decidirnos a ponerlo en marcha, o nos entregamos al chisme. También Géminis es el signo de pues aquello que se va replicando en forma de cotilleo, en forma de chisme, y luego termina teniendo una escalada, ¿no? Recordemos también que Marte es división, y por tanto Marte en Géminis corta las cosas por la mitad, las polariza también, contribuye a este clima de polarización. A nivel de relaciones, por ejemplo, puede ser también una temporada un poco retante, porque no vamos a estar particularmente conciliadoras ni complacientes. Este tránsito echa leña al fuego en conflictos previos, por ejemplo, con hermanas y hermanos, amistades, tías y tíos, vecinas, compañeras de trabajo, y también con esas personas con las que en definitiva compartimos el aire o compartimos una atmósfera o un medio, ¿no? Aquí habría que preguntarse también, ¿deseo hablar pero no quiero escuchar? Eso es importante en este momento. O, por ejemplo, nuestra relación con nuestro entorno y con otras personas genera discordia, genera malestar, desacuerdo. Podríamos trabajar la asertividad para que la comunicación avance hacia un diálogo. Los puntos de sutura en relaciones sociales que ya vinieran resultando precarias pueden saltar, porque este tránsito activa y revela el desacuerdo. En el lado positivo también puede ser una etapa interesante para separarnos de personas, de entornos o de actividades que no nos interesan o que resultan abrasivos para nuestra salud mental. Y aunque os sorprenda, también podría ser una etapa de muchas separaciones, divorcios y mudanzas. Es curioso cómo hay muchas separaciones, divorcios que tienen algún punto geminiano en muchas ocasiones, ¿no? Porque Géminis es un signo dual que tiene que ver con la separación tal cual, ¿no? También, yendo a otro punto, ahora querremos hacer algo ante lo que ya nos rodea, y eso implica que seguramente estaremos alternando el freno y el acelerador, moviéndonos de una forma más impetuosa, casi como si nos moviéramos a saltos. Por ejemplo, podríamos sentirnos más impacientes en temas como contratos, entrevistas, notificaciones clave, compras y ventas, y eso podría llevarnos también a asumir más riesgos que de costumbre, con la finalidad de acelerar procesos y también de definir precipitadamente decisiones. ¿Sabéis? Seguro que sí, cuando llamamos, por ejemplo, a una compañía con la que tenemos contratado un servicio, una compañía telefónica, por ejemplo, y nos marean con voces automatizadas, con músicas de espera, traspasos de una operadora a otra. Bueno, para cuando ya por fin podemos hablar con un ser humano, la irritación de todo el proceso hasta llegar ahí ha minado completamente nuestra paciencia. Esperamos una solución rápida, inmediata y eficaz, y tendemos a tomar decisiones rápidas y en caliente. Esa es otra imagen muy apropiada para comprender lo que es Marte en Géminis. Pero también podríamos aprovechar este emplazamiento para dinamizar tareas que por lo general asumimos a medio gas, engrosando nuestra lista de tareas pendientes, por ejemplo, con reparaciones, llamadas, mensajes y todo lo demás. Independientemente de eso, también Marte en Géminis es un tránsito genial para salir a correr, pasear, descubrir nuevos entornos y hacer viajes cortos, ir en bici, aprender a conducir o tomar transportes para visitar unos días a otras personas. Puede apetecernos más que de costumbre. Marte en Géminis incrementa nuestra motivación para cosechar pequeñas anécdotas y para compartir fragmentos de experiencia, y en este sentido también puede ser un tránsito muy divertido. Además, Géminis es un signo fuertemente asociado al ámbito local, y Marte va a ser en diversas ocasiones trígonos a Saturno en Acuario, de modo que asociarnos con otras personas para encauzar alguna iniciativa local o profesional puede ser una excelente idea. El entorno cercano puede ser perfectamente un escenario de lucha y de avance muy provechoso. Ahora que hemos visto algunas de las muchas caras que puede tomar este Marte tan polifacético, vamos a hablar de las fechas en que podemos sentir cambios de dinámica y de dirección importantes. Como ya hemos comentado, Marte entra en Géminis el 20 de agosto de 2022. Como siempre, es en los primeros días de un tránsito cuando más podemos notar el cambio de
atmósfera y por tanto sería interesante observar, como os decía antes, cómo nos desenvolvemos con ideas, encuentros sociales, conversaciones, mensajes, actividades y deseos, o cómo gestionamos nuestros impulsos y energías. Tal vez estos primeros días de Marte en Géminis empecemos a ubicar qué temáticas estaremos tratando de movilizar los próximos meses o qué asuntos requieren alguna suerte de decisión por nuestra parte. Más adelante ya será el 30 de octubre, en plena temporada de eclipses, cuando Marte entre retrógrado en el grado 25 de Géminis. A partir de ese momento va a retroceder sobre sus pasos hasta que entre directo el 13 de enero del 2023 en el grado 8 de Géminis. Como sucede con todos los planetas, los días que rodean a la fecha de su retrogradación o los días que rodean al momento en que vuelve a entrar directo son los días más sensibles, porque en su cambio de dinámica Marte va a liberar un montón de energía que traía acumulada. Así que los días que rodean al 30 de octubre y al 13 de enero van a ser los más delicados, en los que, por ejemplo, podríamos tener más dudas de lo habitual, notar un especial cansancio o, por el contrario, una especial hiperactividad, sentirnos más irritables, frustradas, indecisas o encontrarnos con situaciones que demandan una respuesta rápida o, por el contrario, confrontar pesadas esperas. Es decir, todo depende de cómo se ubique este tránsito en nuestra carta, qué puntos toca y cómo nos lo tomamos. Pero sea como fuere, entre el 30 de octubre y el 13 de enero, que será cuando Marte esté retrógrado en Géminis, tendremos la oportunidad de integrar y ajustar nuestros motivos, deseos, acciones y respuestas en el área de nuestra carta natal en la que caen esos grados comprendidos entre el grado 8 y el grado 25 de Géminis. Ahí habría que observar también si tenéis algún planeta o alguna cúspide importante en esos grados o en esos grados de otros signos mutables, como puedan ser Virgo, Sagitario o Piscis. Y si es así, lo que representa ese planeta que está siendo activado en nuestra carta estará pidiendo, por ejemplo, un ajuste de decisión, de acción o de dirección. Además, Marte no es un planeta que se sienta cómodo al entrar retrógrado, porque Marte por su naturaleza nos invita a mirar hacia adelante y a aflojar la marcha o cambiar de ruta o asumir que necesitamos darnos un tiempo para cavilar qué hacer, y todo eso puede resultar incómodo. Pero con todo, la retrogradación de Marte es una oportunidad también para prepararnos y coger carrerilla, para lanzarnos con las cosas mucho más claras a partir de todo este proceso, ¿no? Entonces ya a partir del 13 de enero, cuando Marte entre directo de nuevo, Marte va a recorrer por tercera y última vez el signo hasta abandonarlo definitivamente el 25 de marzo, cuando entrará en Cáncer. Y ahí es donde vamos a otra historia. Además, en marzo del 2023 pasan muchas cosas, eso hay que tenerlo en cuenta, ese contexto del resto del clima astral. Y por ejemplo, el 8 de marzo, el Día de la Mujer de 2023, Saturno entra en Piscis, y el 23 de marzo, solo unas semanas después, Plutón ya entra en Acuario por primera vez. Así que cuando Marte abandone Géminis, muchas cosas serán distintas mientras emergen nuevos desafíos. Por tanto, podremos pensar que el tránsito de Marte en Géminis sería algo así como una gran transición en la que evaluamos qué hacer o en la que evaluamos qué dirección queramos tomar cuando presentimos también que hay algo que pueda catalizarse como un gran cambio. Esta sería una oportunidad de oro para hacer preguntas, mover ideas y también discernir. Así que bueno, llegadas a este punto, vamos a hablar de las preguntas y respuestas de Marte en Géminis. Os respondo a las preguntas que creo que son más generales. Algunas personas me habéis preguntado cosas tan puntuales que no creo que sean de mucha ayuda para todas, pero sí que vamos a hablar de bastantes cosas. Empezando por lo obvio. En general, ¿cómo nos afecta? Bueno, además de activar los temas de las casas de nuestra carta natal donde cae Géminis, y especialmente donde caen esos grados 8 y 25 de Géminis, también habría que ver si tenemos emplazamientos de planetas o cúspides en los signos mutables, porque en ese caso nos va a afectar mucho más este tránsito. Igual que si tenéis un ascendente en un signo mutable, seguramente este tránsito os afectará de una forma más notoria, ¿no? Por ejemplo, si tenéis algún planeta en Géminis, también puede ayudar a observar qué casas de nuestra carta rigen esos planetas. Por ejemplo, si yo tengo un Sol en Géminis, este tránsito también va a activar la casa de mi carta natal
natal en la que se encuentra Leo, que es el signo que rige mi sol natal. Mientras que, por poner otro ejemplo, si tengo a la luna en Géminis, este tránsito va a activar también la zona Cáncer de mi carta, porque es el signo que rige mi luna natal. Espero que se entienda, ¿no? Independientemente de eso y en general, si tomamos, por ejemplo, decisiones o iniciativas importantes entre marzo y abril del 2021, que fue la última vez que Marte estuvo en Géminis, podríamos sentir el impulso de revisitar esas cosas en este momento. Por ejemplo, si entre el 4 de marzo del 2021 y el 23 de abril del 2021 inicié un negocio o empecé a escribir un libro o me mudé, pues es posible que ahora ese tema requiera de una vuelta más, de cierta reflexión o de cierta decisión o acción una vez más, ¿no? Entonces, observar también qué es lo que iniciamos o qué es lo que nos motivaba en esas fechas de marzo y abril del 2021 podría ser también un punto de apoyo para comprender qué cosas podríamos estar moviendo ahora, ¿no? Luego también me habéis preguntado muchas personas por el tránsito de Marte en Géminis por las casas, así que vamos allá, vamos a hablar casa por casa, vamos a extendernos un poco, pero seguramente sea algo que os interese mucho, así que vamos a explayarnos por aquí. Si tenéis a Géminis sobre el ascendente o en la casa 1, este tránsito puede traer importantes encrucijadas ante las que nos sentimos empujadas a elegir. Se trata de un tiempo para escoger camino, explorando, para despejar posibilidades y esclarecer qué deseamos hacer frente a algún tema que haya venido experimentando altibajos. Además, podríamos sentirnos más activas, más valientes, abriendo camino a deseos e impulsos que se venían gestando desde hacía tiempo y que por fin pueden ver la luz. Se podría expresar de muchas formas este tránsito de Marte por la casa 1, desde un corte de pelo o un cambio de apariencia hasta el deseo de ser más claras y explícitas con otras personas o de verdaderamente lanzarnos a algún inicio atrevido. Yendo a la casa 2, si tenemos a Marte en Géminis transitando por la casa 2, dinamiza todo lo que implica movimientos de dinero y movimientos de cosas materiales, se entiende, ¿no? Favorece, por ejemplo, que saneemos el trastero o que busquemos higiene mental, desprendiéndonos de todo eso que nos hace ruido en nuestro espacio. Por ejemplo, podríamos sentir el impulso de comprar algo, vender algo importante, intercambiar cosas con otras personas, legar objetos que ya no utilizamos, etc. También podría ser genial para romper con el sedentarismo, para activar el cuerpo, ejercitar nuestro cuerpo, o bien tomar la iniciativa de hacer algo por nosotras mismas, orientando nuestra acción hacia la búsqueda de realización personal o creando algo que incremente nuestra seguridad y nuestra autoestima. Podríamos encontrar también mucha serenidad en la respiración consciente, si fuera necesario, porque Marte en casa 2 es yo voy a luchar por encontrar paz. Entonces ahí cada una pues tendrá sus estrategias, ¿no? O paz o estabilidad también, ¿no? Que es otro tema de la casa 2. Yendo a la casa 3, si Marte en Géminis transita por la casa 3, las palabras se encienden, se lanzan como dardos o incluso se entrecortan. La comunicación puede ser mucho más clara, mucho más vehemente y las ideas pueden reproducirse rápidamente, abriéndonos a un montón de posibilidades. Enviar mensajes o iniciar conversaciones valientes sería una gran opción, una gran posibilidad, y además el intercambio con otras personas podría acelerarse. Sería genial para salir a la calle, movernos, tocar a puertas, conocer a gente o descubrir nuevos intereses. Puede ser también un periodo muy estimulante, lleno de anécdotas, en el que el mayor desafío sería aclarar nuestras ideas frente a toda esa diversidad de movimiento y de ajetreo. Yendo ya a la casa 4, si tenéis a Géminis en el fondo del cielo o en la casa 4, podría haber un clima algo más conflictivo o abrasivo en la convivencia o en los vínculos personales. Podríamos sentir el impulso, por ejemplo, de cortar con algo que venía siendo muy familiar pero ya se siente incómodo, gestionar de otro modo lo que sentimos o buscar vías con las que gozar de mayor independencia y libertad de movimiento. También podríamos tomar decisiones sobre hábitos, alimentación y descanso o llevar una vida mucho más activa en casa. Por ejemplo, podría ser un tiempo
tiempo de reparaciones y mudanzas o un tiempo en el que alguien a quien amamos atraviesa desafíos que nos interpelan directamente y despiertan en nosotras un poco ese instinto de responder, reaccionar ante la necesidad de cuidado de algo que nos importa mucho, ¿no? En la casa 5, con Marte en Géminis en casa 5, podríamos sentir el impulso de experimentar nuevas anécdotas, embarcándonos en pequeñas aventuras de ocio y placer, o directamente pues tener ganas de hacer lo que nos interesa y algo con lo que nos sintamos identificadas además, ¿no? O incluso también podríamos sentir ganas de tomar un posicionamiento mucho más visible y airear nuestras ideas. Es un momento también de valor para subirnos a la palestra, ser visibles y decir lo que pensamos o decir lo que queremos, ¿no? Sería genial también para catalizar proyectos literarios, pero en general podría ser un tiempo bastante juguetón, bastante creativo, en donde vamos a tener ganas de disfrutar. Por ejemplo, también el trato con niños y niñas o con asuntos pedagógicos podría también demandar más energía. Y si tenemos hijos o hijas, ya sean de carne y hueso o metafóricas, pues seguramente también puedan reclamar más energía o reclamar una mayor actividad o una mayor decisión de nuestra parte, ¿no? También podría haber contradicciones, por ejemplo, relacionadas con juegos amorosos y apasionamientos ante los que nos podemos sentir un poco divididas, ¿no? Yendo a la casa 6, si Marte en Géminis transita por la casa 6, algo podría sobrecalentarse en nuestra atmósfera laboral, tal vez conflictos o cotilleos entre compañeras o intensos debates sobre procedimientos, técnicas y métodos. También podría ser un tiempo ingenioso y eficaz para innovar y encontrar soluciones prácticas con las que resolver definitivamente temas recurrentes o tareas recurrentes sobre todo, ¿no? O modificar, por ejemplo, hábitos y entornos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? Desde una reorganización de los papeles del escritorio, por ejemplo, hasta una renegociación de horarios, espacios y desplazamientos en el trabajo, ¿no? También podríamos mostrarnos más críticas de lo habitual o tomar la iniciativa de hacer pruebas y testeos o de hacer algo bueno por nuestra salud y nuestro bienestar. Si tenéis a Géminis en el descendente o en la casa 7, podríamos sentirnos más asertivas y competitivas o tomar decisiones de cara a relaciones y acuerdos con otras personas para luego ver que tal vez las cosas no eran tan sencillas como parecían en un inicio. Vendría algo así como un tira y afloja en el que se airean choques de deseos o puntos de vista encontrados, en donde ponemos el foco en lo que revelan las acciones y los hechos en las relaciones antes que en lo que se dice. Entonces, también podría ser un momento excelente para preguntar cómo gestionamos los deseos personales frente a otras personas y qué hacer cuando el acuerdo no es posible o cuando no hay reciprocidad en una relación. Si algo nos indigna, por ejemplo, que es una posibilidad muy fuerte con Marte por casa 7, podrían llegar el conflicto y las discusiones, pero sobre todo es un tránsito que habla de cómo hacemos para ajustar el intercambio, ajustar la forma en que desarrollamos esas relaciones. En la casa 8, si Marte en Géminis transita por casa 8, nos enfrentamos a un periodo de debate interno en el que sopesamos motivaciones, apegos y miedos antes de definir qué deseamos hacer. Sería espectacular, por ejemplo, para iniciar algún proceso terapéutico o introspectivo. También podríamos entregarnos a alguna investigación. Podrían modificarse también contratos o llegar conversaciones que nos ponen contra la espada y la pared en una difícil encrucijada o en un conflicto de deseos algo denso. Si tenemos entre manos algo relacionado con herencias, bancos, deudas, impuestos o bienes compartidos, también podrían agilizarse esos procesos. También, por ejemplo, es un tránsito que dependiendo de las ganas que tengamos favorecería la exploración sexual. Además, también sería mejor pues, evitar el cotilleo y el chisme si Marte transita por la casa 8, porque desvelar secretos a destiempo, especialmente si son de otras personas, puede traer consecuencias o puede resultar venenoso también un poco en la atmósfera, ¿no? Si Marte en Géminis transita por la casa 9, sería un momento para hincar los codos y estudiar o para desencadenar alguna aventura que favorezca nuestra apertura mental. También viene genial para presentarnos a exámenes o podrían moverse temas legales o burocráticos o asuntos relacionados con viajes largos, mudanzas al extranjero, nacionalidades, este tipo de cosas, ¿no? La comunicación, los mensajes y la difusión de información pueden resultar clave
claves para definir planes a futuro y también para trazar un plan de desarrollo personal, aunque seguramente aún esté sujeto a ajustes. Trabajos intelectuales, académicos, literarios y editoriales podrían llegar también a un punto culminante y que también se sienta excitante o satisfactorio. Si por otro lado tenéis a Géminis en el medio cielo o en la casa 10, es un tiempo de especial empuje para avanzar y progresar en la carrera y la forma de vida. Sopesamos nuestra legitimidad para explorar nuevas vías y vencer los miedos a dar un paso en falso, liberándonos de expectativas y de constricciones para innovar y materializar ideas. Nuestras palabras tienden a tener más impacto durante este tránsito y por tanto necesitaremos utilizarlas con responsabilidad y propósito, evitando poner todas las cartas sobre la mesa de forma impulsiva. Este tránsito, desde luego, en casa 10 se beneficia de la estrategia, el esfuerzo y la paciencia. También podríamos sentirnos competitivas o decididas a avanzar a toda costa, pero tengamos cuidado de no pisar a nadie por el camino o de levantar conflictos innecesarios. Con Marte en Géminis en la casa 11, podría haber tanto conflictos como iniciativas compartidas con personas afines, amistades y redes sociales. Podríamos estar mucho más dadas a participar en debates o a hablar sin pelos en la lengua, defendiendo a toda costa nuestras ideas y principios, para luego darnos cuenta de que podríamos pulir todavía más lo que opinamos y sobre todo la relación entre lo que opinamos y lo que hacemos. También podría ser una temporada excepcional para hacer algo raro o para darnos esa libertad de explorar algo distinto. Podríamos tener también un especial empuje para poner energía en temas académicos, alternativas, asociaciones y proyectos, tratando de mover lo que nos interesa de forma innovadora, libre e independiente. Y por último, en la casa 12, si Marte en Géminis transita por nuestra casa 12, la dispersión de energías puede dejarnos inicialmente sin fuelle, orientando la energía más a dar respuesta a lo que se presenta que a la toma activa de determinaciones. Podríamos sentirnos inmersas en algún laberinto que no termina de arrancar, mientras cuestionamos voluntades y gestamos propósitos poco a poco, con una cierta lentitud. Mientras tanto, el entretenimiento y la búsqueda interior cobrarían relevancia y también podríamos sentir que hay circunstancias especiales que requieren de paciencia y de energía, como pudiera ser, pues no sé, prestar ayuda a alguien mientras dejamos pendiente un deseo más personal. Hacer ejercicio con Marte transitando por casa 12 puede ser muy revitalizador, puede ser algo que ayude mucho. Igual que también darnos una tregua de descanso para dilucidar qué hacer, evitando sumergirnos en los dilemas de siempre o evitando sobrepensar las cosas en exceso. Todo eso también podría ayudar, ¿no? Bueno, siguiendo con otras preguntas, me decís también muchas personas, ¿qué pasa si tengo a Marte en Géminis? Bueno, si ya tienes a Marte en Géminis en tu carta natal, estos meses vas a estar desarrollando un proceso que en astrología se conoce como el retorno de Marte. Cuando Marte por tránsito hace contacto con nuestro Marte natal, tenemos la oportunidad de revisar nuestra relación con lo que representa este arquetipo y tomar iniciativas o decisiones que nos ayudan a gestionar mejor nuestra motivación y nuestra energía. También podrían nacer nuevos deseos y propósitos importantes. Si tenéis a Marte incluso en otros signos mutables como Virgo, Sagitario y Piscis, también podría ser un tiempo muy interesante para desarrollar vuestra relación con Marte y para sacar adelante algo que os hayáis propuesto antes. Tenéis mucha más información sobre todo este tema de el retorno de Marte o de cómo afecta a Marte cuando está por signos mutables, si nuestro Marte natal es mutable y demás, en un post que compartí hace poquito sobre eso, que se llama, creo recordar ahora, precisamente el retorno de Marte. Lo podéis encontrar también aquí en mi canal. Yendo a otra pregunta. ¿Qué pasa si tengo a la Luna en Géminis? Esto me lo habéis preguntado muchas personas. Bueno, inicialmente podríamos estar bastante más reactivas que de costumbre, pero tranquilas, no hay nada de qué preocuparse. El tránsito de Marte sobre la Luna es un tránsito habitual. Lo que pasa es que en esta ocasión, pues Marte va a ser un poquito más insistente que de costumbre, ¿no? Entonces eso, podríamos estar bastante más reactivas de lo habitual, respondiendo ante circunstancias y situaciones de una manera un poco más impulsiva. Podríamos
experimentar cambios en situaciones, por ejemplo, relacionadas con la familia, el hogar, el lugar de residencia, los hábitos, la alimentación o las dinámicas, por ejemplo, con las que gestionamos nuestras emociones. Podría haber también un efecto de cierto borrón y cuenta nueva o de reseteo emocional y afectivo, en donde nos desprendemos de algo que venía del pasado y tratamos de iniciar o de encaminar hacia un nuevo comienzo algún tema relacionado con la luna, ¿no? Como los que hemos hablado ya. Con todo, sería un tiempo también en el que nuestras reacciones pueden hacer precisamente que reconozcamos patrones e inercias y poder tomar decisiones al respecto cuando nos sintamos preparadas. Por ejemplo, podría inclinar a cortar con patrones que no nos hacen bien o a separar nuestra raíz de entornos o de atmósferas que nos irritan o que nos cansan. Y si, por ejemplo, alguna relación o algún entorno social se sienten conflictivos, tal vez sintamos el deseo de hacer algo al respecto. Por ejemplo, sacando a relucir con total honestidad lo que sentimos y necesitamos o tomando la acción por nosotras mismas de una manera mucho más independiente. Con todo, si hay algún vínculo en la cuerda floja, no se descarta que en estos meses queramos sacar las tijeras para dar el corte definitivo. Y luego, naturalmente, la siguiente pregunta: ¿qué pasa si tengo al Sol en Géminis? Bueno, con el Sol en Géminis tan activo por Marte, podríamos tener muchas ganas de afirmarnos a nosotras mismas con una gran ocurrencia, elocuencia y expresividad. De una forma u otra, podríamos sentir que tenemos un rol que desempeñar en nuestro entorno o que nuestras opiniones e ideas son importantes para liderar la ruta hacia la salida en dilemas compartidos. También podríamos sentir, por ejemplo, el impulso de tomar alguna iniciativa independiente que nos haga sentir representadas o que nos ayude a expresar al mundo quién somos. También podríamos preguntarnos si estamos dejando de sentirnos identificadas con una situación, con alguna actividad, con alguna persona, porque de repente también puede ser un momento de cierto reseteo en cómo nos vemos, ¿no? La hiperactividad también sería una posibilidad con Marte transitando sobre ese Sol natal, porque en estos meses seguramente queramos involucrarnos personalmente en un montón de cosas. Si tenemos al Sol en Géminis, es un tiempo para acercarnos a nosotras mismas tomando buenas decisiones. Además, hay algo en cómo nos vemos a nosotras mismas y en cómo nos relacionamos con la vida o las experiencias que puede experimentar también un reseteo, como os decía, incrementando nuestra confianza, motivación y desde luego también mucha valentía. También me habéis preguntado qué pasa si nuestra revolución solar tiene a ese Marte en Géminis. Bueno, Marte va a estar en Géminis 7 meses, así que todas las personas que cumplen entre el 20 de agosto y el 25 de marzo van a tener a Marte en Géminis en la revolución solar de este año, así que es difícil generalizar. En principio, tener a Marte en Géminis en la revolución solar puede traer ecos de algunos de los temas que hemos hablado antes a este nuevo ciclo solar, pero más allá de eso, pues no hay nada preocupante en ello, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, luego una persona me ha preguntado qué hacer y qué no hacer o recomendaciones también para este tránsito. Bueno, yo nunca digo qué conviene hacer o dejar de hacer porque eso queda al criterio de cada cual. Yo creo que en la vida no hay opciones correctas, cada una busca camino y focaliza los tránsitos creativamente construyendo su propia historia. Eso es un derecho que tenemos también las personas de decidir cómo queremos vivir las cosas, ¿no? Sin embargo, creo que sí que podría ayudar pues reflexionar mientras lo intentamos o mientras experimentamos y no quedarnos nada más que en un discurso mental. También dar demasiadas vueltas a las cosas en bucle puede paralizarnos, puede desmotivarnos, entonces sería importante sacar la energía afuera o actuar, porque eso es algo muy marcial, ¿no? E intentar probar, intentarlo, experimentar, etc. Por otro lado, también sería interesante trabajar la paciencia y la concentración y evitar morder más de lo que podamos masticar, pero igualmente también, como hemos visto antes, abrirnos a diversificar puede ser interesante, todo depende de dónde estemos, ¿no? También una persona me ha preguntado cómo callar la mente en esta temporada. Bueno, si sentimos que nuestra cabeza se enreda y eso nos tensiona o nos estresa, charlar, hacer ejercicio o detenernos a respirar conscientemente, que son temas que también favorece este emplazamiento de Marte, podría ser interesante. A veces cuando nuestras ideas son insistentes o desestructuradas, sentarnos a escribir o incluso a leer un libro puede ayudarnos a
recobrar un poco la higiene mental, porque son actividades con las que seguimos un hilo de pensamiento mucho más ordenado y mucho más progresivo. De repente eso puede ayudar también, ¿no? También me preguntan si es un tránsito bueno para una mudanza. Sí, totalmente. Como hemos visto, es un tránsito muy asociado a ese caos, a esa excitación de las mudanzas, especialmente si vuestro ascendente o vuestra luna está en Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis, ¿no? Marte en Géminis se asocia perfectamente también al inicio de una nueva relación con una nueva calle, un nuevo entorno, un nuevo vecindario. Entonces sí, desde luego es un tránsito que inclina mucho a las mudanzas, ¿no? También me preguntan si podemos esperar más accidentes. Bueno, es cierto que Marte en Géminis incrementa la impaciencia, el impulso temerario y la velocidad, y nunca sobra poner atención al volante o mirar el semáforo antes de cruzar, pero no creo que debamos temer necesariamente que haya más accidentes. Simplemente la atención y prevención de accidentes es algo que debería estar siempre presente, ¿no? Entonces yo en ese sentido no me preocuparía mucho, ¿no? Y por último, la última pregunta, ¿es bueno para escribir? Sí, hemos visto que sí, totalmente. Es genial para comenzar cualquier proyecto literario, empezar a escribir un diario, un blog, una tesis o una novela. Las palabras se hacen explícitas, el relato se hace sintético e informativo o incluso tal vez pedagógico, si eso nos interesa. Y claro, a lo mejor es un tránsito que no alienta especialmente la literatura poética o de ficción, pero desde luego sí que sería genial para dar con buenas ideas y también para ir a lo esencial. Con Marte retro, sin embargo, también podríamos entrar en una fase de revisión y ajuste del texto en la que tendríamos que mantener la confianza alta, donde podríamos estar confrontando también un poco lo que es nuestro discurso y poniéndolo en duda y demás. Pero bueno, en principio sí, es un tránsito genial para poner energía en algún tema intelectual, académico, comunicativo, todo esto, ¿no? En fin, hasta aquí hemos llegado. Espero haber respondido a todas vuestras preguntas. Como siempre, muchas gracias por escucharme hasta aquí y espero que este tránsito sea lo mejor para vosotras. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.